yo me imagino que para ellos debió ser un choque emocional bastante fuerte, porque la realidad era que los discípulos, su vida giraba en torno a la agenda del Señor. En el sistema judío, no les voy a dar muchos tecnicismos, pero para que no se confundan, pero el sistema educativo judío se dividía en 3 partes, ¿no? La primera parte era de los 5 a los 11 años y ellos empezaban a estudiar la Torá, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Se la aprendían al derecho y al revés. A nosotros nos cuesta aprender un texto bíblico, pero ellos se lo sabían todo, absolutamente todo. Luego pasaban al segundo nivel, por decirlo así, y era de los 11 años hasta los 13, 14 más o menos, y entonces empezaban a aprenderse Josué hasta Malaquías. Si el discípulo no estaba calificado o no daba la talla, por decirlo así, a hacer la labor de sus padres, que fue el caso de los discípulos, que el Señor los encontró pescando. Por eso digo que eran personas descalificadas, ¿no? Además de esto, luego de que pasaban este nivel, si lo pasaban, era el discípulo quien escogía al maestro y elegía al que él quería y tenía que ser esponja del discípulo, del maestro, perdón. Tenía que caminar como él, hablar como él, hacer todo como él. Y en esto nos encontramos aquí a los discípulos, que el Señor les está diciendo, ahora mismo no pueden venir conmigo. Y salta nuestro personaje, como lo decía antes, los discípulos dormían con él y de pronto reciben este impacto emocional donde el Señor les dice, no me pueden acompañar ahora. Y Simón Pedro les dice en el versículo 36 y 37, que es una parte muy de Pedro, ¿no? Impulsivo. Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y quiero destacar esto último, ¿no? Pedro le estaba diciendo al Señor, yo voy a dar mi vida por ti. En medio de un momento emocional, en medio de un golpe emocional, Pedro le estaba diciendo al Señor, donde tú vayas, yo voy a ir, porque si te he seguido todos estos 3 años, pues ¿por qué no te puedo seguir ahora? Voy a ir porque yo soy Pedro, ¿no? Pero, y no, que me quiero detener porque si no conociéramos la historia, pensáramos que Pedro es el discípulo que más ama al Señor, ¿no? Porque no se registra en la Escritura a otro apóstol que haya tenido el mismo ímpetu en defenderlo, ¿no? Fue el único que dijo estas palabras. Pero conocemos realmente la historia y sabemos que Jesús también conocía lo que iba a pasar. Y no con la intención de enjuiciar a Pedro, ni con la intención de menospreciarlo, sino sabiendo el trabajo que aún iba a seguir operando en su discípulo, él le responde en el versículo 38, y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Si continuamos leyendo un poquito los capítulos, no voy a entrar porque si no me echo aquí 3 horas, sabemos que estas son las últimas horas del Señor y que mientras el Señor recibía bofetadas, insultos, escupitajos, malos tratos, Pedro, su discípulo, el que había dicho yo voy a dar mi vida por ti, entró en el patio de Anás y lo negó 3 veces. Y en medio de todo su temor, en medio de todo su miedo, él se alejó, al igual que los discípulos, y huyó. Se fue corriendo. Y no solo hizo eso, sino que además lo fue persiguiendo y cuando estuvo cerca del Señor, tuvo el coraje de negarlo. Tuvo el coraje de decir, yo no lo conozco. Ese hombre que con tanta seguridad en su momento había dicho, yo voy a dar mi vida por ti si es necesario, ni siquiera pudo decir que él conocía al Señor. Entonces, aquí surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Era un mentiroso o realmente amaba al Señor? Personalmente yo creo que sí lo amaba, ¿no? Pero creo que Pedro genuinamente amaba al Señor y la realidad era que deseaba seguirle. Luego lo vemos a través de toda su historia después, pero el asunto aquí, en este momento, era que Pedro tenía un amor inmaduro. Y el amor inmaduro es incapaz de permanecer fiel.
en el momento más complicado de tu vida, reniegas del Señor. Nuestro amor es fluctuante, cambia todo el tiempo. Hoy estoy bien, entonces amo al Señor. Mañana estoy mal, entonces no estoy tan bien con el Señor. Y así somos nosotros porque somos humanos. Y no estoy diciendo que sea malo, así somos. El Señor nos creó así, de esta manera, y sabemos que necesitamos a Dios para amar a Dios. Titulé el título de mi prédica, Amor maduro o inmaduro. Para que apunten los que están apuntando. Entonces, un amor inmaduro es incapaz de permanecer tan siquiera cerca de la cruz. Muchísimo menos va a ser capaz de tomarla. El amor inmaduro de Pedro salió ahí, en ese momento, en la hora más dura. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos sido como él? ¿Cuántas veces en momentos de emociones hemos estado cantando aquí ahora? Y cada relación con Dios es personal, ¿no? Pero yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, te amo. Pero a veces no pensamos qué significa las palabras te amo para el Señor. O a veces no hacemos una introspección y pensamos qué tan maduro está este amor que yo digo sentir por el Señor. Y a veces venimos aquí, salimos de un culto, venimos a una vigilia, venimos a un culto de oración, vamos a retiros. ¿Y cuántas veces hemos salido de ahí diciéndole, Señor, yo voy a dar mi vida por ti? ¿Cuántas veces hemos salido de ese lugar y le hemos dicho, Señor, esta vez sí voy a dejar este pecado que me aleja de ti? O, Señor, esta vez sí voy a dejar de mentir. O esta vez, a los jóvenes que están aquí, con todo respeto, pastor, voy a dejar de ver pornografía. O cuántas veces hemos dicho en nuestro corazón, esta vez sí voy a tener más intimidad con el Señor. Pero ¿sabes algo? Aquí muchas veces es muy fácil que en medio de canciones, en medio de una prédica que a lo mejor mueve nuestras emociones, le prometamos cosas al Señor. Es muy fácil, todos lo hemos hecho, yo también incluida. Pero la realidad es que lo que cantamos aquí, dentro de la iglesia, en una tarima, no se manifiesta aquí. Se manifiesta cuando salimos y volvemos a nuestra realidad. Y ahí cuando de pronto llega la prueba, cuando de pronto a los jóvenes que están aquí, estás en el colegio, en el instituto, y te rechazan por tu fe, cuando de pronto estás a solas y cuando nadie te ve y viene la tentación a tu vida y tienes que elegir entre obedecer o hacer la voluntad de Dios y tomar tu cruz o rendirte ante el pecado. O en esas mañanas cuando de pronto te levantas sin ganas de hacer absolutamente nada y cuando nada de lo que pasa en tu vida coopera, es ahí cuando realmente se evidencia si lo que estamos cantando en este lugar es cierto o no. Y la mejor manera la que podemos saber, desgraciadamente, si nuestro amor es inmaduro o maduro, es cuando vienen estos tiempos. Ahí es cuando realmente podemos saberlo, porque ahorita estamos en el mundo, empezamos el año con un terremoto en Japón. Y luego, si no estoy mal, en Pakistán hubo una bomba, algo así, ¿no? Y por eso es que el Señor dice en Mateo 24, dice, y por haberse multiplicado el amor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está diciendo que no tienen amor, pero se enfriará, porque era un amor inmaduro. Un amor que no soporta la prueba. Un amor que no aguanta estar delante de la cruz. Y ahora la pregunta, cuando estaba preparando este sermón, fue que yo me hice. Dije, Señor, entonces sentir emociones es igual a tener un amor inmaduro. Y la respuesta es no. A ver, las emociones son algo que el Señor nos ha dado, pero el problema radica en basar nuestra fe en nuestras emociones. Es como construir la casa sobre la arena y no sobre la roca. Cuando viene una tormenta, cuando viene una prueba, si nuestro amor no está cimentado en Cristo, que es la roca, se va a evidenciar y se va a caer inmediatamente. Y no sé si hoy puedes identificarte con Pedro. Yo en muchas ocasiones a lo largo de toda mi vida de cristiana me identifiqué con este personaje, es uno de mis discípulos favoritos, porque es tan humano como yo.
se equivoca tanto como yo. Y no sé si a lo mejor este año has tenido, o el año anterior, has tenido un tiempo complicado con el Señor. Todo el mundo tiene momentos complicados. O sea, a lo mejor el año pasado querías venir a la iglesia un día sí, un día no, o tenías una relación de montaña rusa con el Señor. Un sub y baja emocional, ¿no? Hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy bien, mañana estoy mal. Yo lo tuve. Y a lo mejor has dicho que este año es la última vez que lo vas a intentar, ¿no? Porque ya llevas muchos años en el cristianismo y te has rendido. Pero yo quiero decirte que la historia de Pedro no terminó aquí. Y nuestra historia tampoco va a terminar. Si realmente nos disponemos a que Cristo y su Espíritu Santo, a lo que ellos quieren hacer en nuestra vida y nos detengamos un poco, ellos nos van a hacer pasar de tener un amor inmaduro a un amor maduro. De ese amor inmaduro fluctuante, que depende de emociones, a un amor que permanece como una roca, a un amor que permanece en la hora más oscura. Y vamos a seguir con la historia de Pedro para que podamos ver lo glorioso que sucede con este hombre. Vemos que Pedro niega al Señor, como les decía anteriormente, luego el Señor muere y pasan días. ¿Y qué sucede con Pedro? Vamos a leer en Juan 21, del 1 al 14. Hay cositas que voy a saltarme porque es muy largo el versículo. Y leo, ¿vale? Después de esto se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y ellos fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar la cantidad de peces que había. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Y voy a saltar y dice, y cuando llegaron, me perdí, perdón. Y cuando llegaron Jesús les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo y asimismo el pescado. Y esa era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos aquí, Pedro vuelve a su antigua profesión. De ahí de donde el Señor lo había sacado. El hombre, no sé si dejó la barca, dice que ellos dejaron todo y siguieron al Señor, pero vemos aquí que Pedro, no sé si habría dejado la barca por ahí a que se la guardara alguien, no lo sé. Pero dicen que volvió a su profesión y la misma profesión donde Jesús la encontró y le dijo que lo siguiera. Y esto es algo muy común, cuando muchas veces fallamos al Señor y experimentamos fracasos en nuestra vida cristiana. Lo natural es que volvamos a hacer las cosas en las que nos sentimos cómodos, ¿no? Tal vez podemos decir, bueno, no soy muy buena siguiendo al Señor, pero me voy a dedicar entonces, no sé, a estudiar. Voy a dedicarme a mis estudios, voy a dedicarme a mi trabajo, voy a buscarme un novio, una novia, que a lo mejor en eso soy bueno o buena, o voy a buscar ser bueno en alguna cosa. Volvemos a un lugar de seguridad, donde nos sentimos completamente seguros. Pero el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios ahí, en esos momentos, permanece. Vemos que después de una noche entera de intentar pescar, los discípulos no pescaron absolutamente nada. Nada. Y esto no es casualidad. La realidad era que el Señor quería manifestar también su poder ahí con ellos y que ellos conocieran realmente el amor del Señor. Dios seguía preparando, en este caso específicamente con Pedro,
Seguía preparando su corazón porque no había terminado con él de la misma manera que no ha terminado ni contigo ni conmigo. Y podemos imaginarnos no sé, tú y yo me lo imagino, a un hombre lleno de culpas, a un hombre lleno de condenación, a un hombre que se sentía frustrado porque en medio del momento más complicado del Señor lo había abandonado completamente. Lo había dejado ahí para que le hicieran con él lo que les diera la gana. Y en medio de ese tiempo de culpa, en ese tiempo de resignación, se aparece el Señor, ¿no? Y el Señor es glorioso. Ahí en esos momentos es cuando Él más se aparece a nosotros. Ven a un hombre parado en la playa. Cristo ya había dicho que iba a volver al Padre, pero antes fue en búsqueda de Él. Antes. Y cuando Pedro lo vio, dice la palabra que se ajustó la ropa y se lanzó al mar con desesperación, porque sí lo amaba. Pedro amaba al Señor. Aún ahí con su amor inmaduro, con su amor frágil, pero lo amaba. Perdón, que esto... Y lo mejor que vemos es que cuando el hombre llega delante del Señor, el Señor no lo recibe con reproche. El Señor no le dice, te lo dije, te dije que me ibas a fallar, porque yo conozco todo. No. Eso lo decimos nosotros. Pero el Señor lo esperó con una mesa para compartir con él. De la misma manera como lo había hecho antes de que lo negara, ahora lo estaba recibiendo con un desayuno. Antes de que todos salieran huyendo, el Señor les preparó una comida. Y después de su negación, está aquí el amor de Cristo otra vez. Y el amor de Cristo no es como el nuestro. Es un amor incondicional, es un amor que permanece. Permanece a pesar de nuestros fracasos, permanece a pesar de nuestro pecado. Y Él se vuelve a sentar, Él desea. Dice la palabra que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él. El Señor desea sentarse a la mesa contigo. Y ahí, en esa mesa, el Señor nos sirve lo que nosotros no pudimos hacer. Y esto es todo lo que tenemos que entender para que nuestro amor pase de un amor inmaduro a un amor maduro. Entender cuánto nos ama el Señor. Porque Pedro estaba cegado por su amor por Cristo, pero no había sido encontrado por su amor, por el amor de Cristo por él. Y la mayoría de nosotros tenemos que pasar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por muchos fracasos, muchísimos, para llegar a la posición correcta de quebranto y humildad. Y en medio de nuestra incapacidad, la luz del Señor brille como nunca antes. Tenemos que entender que la prioridad de Dios no es que nos esforcemos a demostrarle a Él cuánto le amamos, sino que nos detengamos y entendamos cuánto Él me ama a mí, te ama a ti. Esa es la prioridad del Señor, que tú te detengas a pensar. No que estés haciendo cosas para Él, porque a veces nos desgastamos haciendo muchas cosas para el Señor, pero no pasamos tiempo con el Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer, pasar tiempo con Él. Y ahí en nuestros momentos de intimidad, el Señor va a madurar nuestro amor por Él. El amor de Dios sobrepasa el conocimiento. Tiene que pasar a ser una experiencia que te transforme, que nos quiebre. Para que ahí nos demos cuenta que su amor traspasa todo, nuestro pecado, con tal de sentarse a la mesa conmigo y contigo. Y después de tener este tiempo de comunión y este tiempo de demostración de amor de Cristo hacia Pedro, hay una conversación muy importante, muy, muy importante. Y vamos a leer en Juan 21, 15 al 19. David, cuando quieras. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Un discípulo descalificado, que había fallado al Señor. Sin embargo, el Señor nuevamente con todo su amor le dice, sígueme. Y a veces no entendemos mucho porque utiliza las mismas palabras, ¿no? Dice, me amas, pero en el original, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Él está utilizando una palabra que es ágape, que el amor ágape, lo voy a leer porque no me lo memoricé, es un amor incondicional, es un amor divino, un amor supremo, un amor controlado por la voluntad y de carácter duradero, que implica sacrificio y que es totalmente desinteresado, es decir, es un amor maduro. Así es el amor del Señor. Pero Pedro le responde con la palabra fileo. Y fileo es un amor que está basado en el afecto, es como el afecto que yo le tengo a Mariana, por ejemplo. Un amor impulsivo, susceptible, que tiende a enfriarse fácilmente. Es un amor inmaduro. Y Pedro no se atrevió a responderle al Señor afirmativamente. Señor, sí, te amo, con ese amor ágape. Él respondió con fileo, porque en ese momento era todo lo que él tenía para dar. Y estas preguntas y respuestas de Jesús, de Pedro, suceden 3 veces. Las 2 primeras utiliza estas palabras, pero la tercera vez, el Señor, vamos a decirlo así, desciende al nivel de Pedro y no le pregunta, Pedro, ¿me agapas? Sino que le pregunta, Pedro, ¿me fileas? Es decir, en nuestras palabras, amar y querer para nosotros no es lo mismo. Son amores distintos, ¿no? Yo te quiero a ti y a la persona que vaya a ser mi esposa lo voy a amar. Y a ti te quiero. El Señor en su momento le dijo, Pedro, ¿me amas? Pero en la tercera oportunidad que él tuvo de preguntarle, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y dice que Pedro se entristeció. Pero le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo con este amor inmaduro, con este amor frágil. Te amo, Señor. Y la realidad es que si tú y yo nos somos encontrados con la realidad de que somos incapaces, totalmente incapaces de amar a Dios como es digno de ser amado, nunca vamos a madurar. Tú y yo necesitamos a Dios, como lo dije hace un ratito atrás, necesitamos a Dios para amar a Dios. No podemos amar a Dios sin Dios, porque Dios es amor. Entonces, hasta el momento sabemos que los discípulos tenían al Señor, pero no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo ni habían sido llenos por Él. Y esta es la esperanza de gloria que nosotros tenemos. Nosotros ahora podemos venir reconociendo que nuestro amor no es un amor ágape, que tenemos un amor natural, un amor fluctuante, un amor que titubea, un amor que falla. Pero por medio de la cruz, ahora tenemos la impartición del mismo Espíritu de Cristo en nosotros, quien nos da un amor ágape. Y esa es la madurez. La madurez no es tiempo. La madurez no es todo lo que hagas en la iglesia. La madurez es una persona. Es Cristo. Es Cristo Jesús en nosotros. Esa es la madurez. Tenemos que entender que todo lo natural en nosotros va a ser incapaz de corresponder a todo lo divino. Es imposible, hermano.
No sé si tú lo has intentado alguna vez, pero yo muchas veces he ido al Señor con lo que yo puedo dar. No me he parado a pensar. Simplemente hago y hago y hago. Y sirvo y sirvo. Y estoy aquí y estoy allá. Pero cuando viene la prueba muchas veces he fallado. Y ya en esos tiempos yo me culpo mucho. Y sufro mucho cuando pasan esas cosas que yo le he prometido al Señor que no quiero hacer. Y de pronto en un momento de debilidad pues hago. Pero en este tiempo el Señor me ha enseñado que no importa. No estoy diciendo con esto que ahora no tienes que esforzarse por hacer las cosas bien. Pero el amor de Cristo por ti va a hacer que tú hagas las cosas bien. Porque no es por tu fuerza, es por las fuerzas del Señor. Esta aceptación de Pedro aceptó que no amaba al Señor con ese amor ágape. Él aceptó que lo amaba con su amor cambiante, con su amor titubeante. Y esto lo llevó en cuestión de horas a pasar de tener un amor inmaduro por el Señor a un amor maduro. Después de este encuentro con el Señor, asciende el Señor y el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Y la vida de Pedro es llenada, al igual que él y muchos de los discípulos que se encontraban ahí. El Señor le dice a Pedro: quédate aquí porque yo voy a mandar mi promesa. Y Pedro, con su amor frágil, se queda en la ciudad donde estaba. Ahí donde estaban los enemigos de la cruz, donde antes lo había negado. Él decidió quedarse ahí, en el aposento alto, en la espera. Y de pronto, me encanta, el Espíritu lo llenó de una manera sobrenatural. Inmediatamente ese hombre, es maravilloso el Señor, ese hombre que dice la palabra en un evangelio que no había podido decirle a una niña, yo lo conozco, de pronto se levantó lleno del poder del Señor, lleno del amor del Señor, y dio una prédica donde se convirtieron 3,000 personas. Un niño inmaduro, cambiado por el amor de Cristo. Y no fue tiempo, no fue aceptación, fue revelación. Si tú y yo queremos experimentar el reino como Pedro lo experimentó, debemos tener esta misma aceptación. El apóstol comprendió esto perfectamente. Y Pedro no estoy diciendo que fue perfecto de aquí en adelante, absolutamente. Después de eso vemos que el Señor lo manda ante alguien gentil y él le dice: ¿pero por qué? Porque yo no puedo matar y comer de algo inmundo. En otra ocasión lo vemos, el apóstol Pablo, si no estoy mal, lo reprende delante de un montón de gente porque tenía sus reservas con los gentiles. No era perfecto Pedro, para nada, pero era un hombre que había madurado por medio del amor de Cristo. Y dice la tradición, esto no lo dice la Escritura, que ese hombre que un día negó al Señor, un día dio su vida por el Maestro. Y no se encontró ni siquiera digno de morir como el Señor había muerto, que pidió que lo crucificaran boca abajo, ¿no? Y él murió por amor, pero no fue por su amor, sino por el amor maduro que recibió por el Espíritu de Cristo. Y tú y yo vamos a dar la vida por el reino, pero no en tus propias fuerzas. Y cuando digo dar la vida por el reino, no estoy hablando de que va a venir alguien y nos va a cortar la cabeza, no. Cuando salimos a evangelizar, cuando hablamos con una persona del Señor, estamos dando la vida por el Maestro. Claramente vamos a tener persecución. Ahora la estamos teniendo un poco, vamos a decirlo así, mínima, pero lo tenemos. Pero ahí en esos momentos tú estás dando tu vida por el Señor. Cuando te desprendes de todo lo que hay en ti para dárselo a otra persona.
Cuando te sientas con un amigo a hablar del Señor, de sus cosas, y el Señor siempre está en la conversación, siempre tiene que estar en la conversación. De esa manera tú vas a dar tu vida por el reino. Y el Señor, a medida de que tú vayas experimentando todas estas cosas, a medida también de que vayas teniendo una comunión íntima con Él, el Señor va a ir transformando todo eso natural que hay en ti. Y va a formar el Espíritu de Cristo en nosotros. Y yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y vamos a orar y a reconocer ante el Señor que no es por nuestras propias fuerzas, sino por medio de su Espíritu. Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos tu promesa. Gracias, Señor, porque hoy podemos gozar del privilegio de que tu Espíritu Santo more en nosotros. Gracias, Señor, porque a medida que nosotros menguamos, tu Espíritu va creciendo en nosotros. Señor, hoy reconocimos que nada de lo que yo pueda hacer es capaz para ganarme nada de ti, Señor. Que mi amor natural no puede amarte como tú mereces y como eres digno de ser amado. Que es imposible, Dios. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti reconociendo que no es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú sigas transformando, Dios. Transforma, Señor, nuestro carácter. Señor, sigue moldeando ese amor inmaduro que muchas veces tenemos para contigo, Dios. Y ayúdanos a entender, Señor, que no se trata de cuánto yo pueda amarte así a ti, sino de cuánto me amaste tú a mí, Dios. Señor, porque nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu amor cautiva mi ser, me conquista, y lo que quiero es estar